Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Seguro que lo han oído a lo largo de las últimas semanas. Educación inclusiva sí, especial también, responde a una campaña que pues se ha viralizado en las redes, en las que probablemente hemos conocido una realidad que quizás no era suficientemente conocida por la sociedad española. La educación especial y la educación inclusiva, dos sistemas paralelos que están ahora mismo en nuestro ordenamiento y que son los sistemas educativos para niños con necesidades especiales. En torno a toda esta, no me gustaría llamarlo polémica, pero en torno a toda esta realidad que quizás sí que ha entrado en nuestra agenda informativa y en la agenda social de una forma polémica, vamos a hablar hoy en Enfoque, pero antes vemos nuestro vídeo. Educación inclusiva sí, especial también. Es la campaña que desde hace unas semanas se ha colado en la agenda informativa y de las redes sociales. El objetivo de la misma es defender y garantizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad acogidas a esta opción dentro del sistema educativo. Ya se han sumado más de un centenar de entidades y 35.000 personas y se han recogido 280.000 firmas que piden que se garantice el derecho de los alumnos con discapacidad a seguir escolarizados en centros específicos. Se trata de una iniciativa promovida por personas con discapacidad intelectual, sus familias y docentes, que entiende que para que la sociedad sea inclusiva no es obligatorio que todos los niños asistan a aulas ordinarias. Entidades como escuelas católicas se han adherido a esta campaña, pues comparte esta idea y trabaja para que las personas con necesidades especiales derivadas de la discapacidad reciban una educación de calidad que les permita una inclusión real en la sociedad. Y considera, en este sentido, que los centros específicos son en muchos casos los que mejor pueden conseguirlo, porque adecúan las condiciones educativas a sus necesidades. Escuelas Católicas escolariza a cerca de 10.000 alumnos en unidades específicas de educación especial y a más de 35.000 alumnos de educación especial en centros ordinarios. En total, más de 44.900 alumnos con necesidades educativas especiales, a los que se les ofrece una respuesta individualizada según su particularidad, y donde hay un profesorado capacitado para atender las exigencias pedagógicas que requieren, así como logopedas, audiólogos, fisioterapeutas, que prestan a sus alumnos la atención rehabilitadora que su discapacidad precise. La escuela hoy requiere de apertura inteligente y flexible para dar respuesta a todos y cada uno de los alumnos, pero ello no implica tratar a todos igual, sino tratar a cada uno como necesita, respetando siempre el derecho de elección de los padres para educar a sus hijos, ya sea en centros específicos porque requieren una educación más individualizada, con personal especializado, espacios adaptados, ritmos concretos de aprendizaje, o en centros ordinarios. En la actualidad, 35.000 alumnos con discapacidad estudian en centros de educación especial. Hola, soy Rafa. Teniendo todo planeado, todo ordenado como habíamos pensado, has llegado como un golpe de suerte. Tu tornado arrasó revolviendo mi mente. Sacaste todos los papeles y los rompimos junto a ti. Mi mamá no lo sabe, pero esto va a ser un nuevo renacer. Y aunque nadie lo sabe, les voy a hacer ver la aventura de andar superando retos. Vamos a la calle, vamos a mostrarles que contigo soy más fuerte. ¿Qué sentido tiene no dejar que hables? Sí, contigo soy más fuerte. ¿Qué razones tengo yo para decidir si tú podías venir? Piense lo que piense, vienes a mostrarme que contigo soy más fuerte.
Bueno, pues hemos visto nuestro vídeo y hemos visto a Rafa y ahora vamos a conocer a la mamá de Rafa, Maribí Gallego. Buenas noches. Hola, buenas noches. Tú decías antes de empezar este programa, dices, no, si yo vengo aquí como la madre de Rafa, ¿no? Sí, es que es muy conocido, sobre todo en su entorno más cercano, pero vivimos en Talavera y yo voy por la calle saludando a gente que va saludando a Rafa, que yo ni siquiera conozco muchas veces, pero sí, es un encanto y todos le queremos un montón. Bueno, vienes como la mamá de Rafa, tienes otras dos hijas mayores que también han sido las hacedoras de este particular canal de YouTube de Rafa, y bueno, vienes aquí un poco para explicar un poco qué es todo esto de la educación inclusiva y la educación especial como usuaria de la misma, al igual que Lorena Pérez de Vargas. Lorena, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tú eres una chica, vamos a quedarnos en chica, ¿no? Porque estás estupenda, que trabajas en plena inclusión, que tienes a tu cargo diferentes programas, pero que tienes una discapacidad intelectual y has estado siempre en educación normalizada, inclusiva, lo que ahora decimos inclusiva, ¿no? Y vienes aquí a contarnos tu testimonio de esa etapa tuya en el ámbito de la educación y ahora de tu etapa como trabajadora de plena inclusión. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Y Daniel Collado es el gerente de Plena Inclusión. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, ¿qué tal? Plena Inclusión nos suena, pero a lo mejor habría que dar un par de datos, definirla. Daniel, si te parece. Plena Inclusión es una federación regional, Plena Inclusión Castilla-La Mancha, para ser más correcto. Es una federación regional en Castilla-La Mancha que aglutina a 58 entidades de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Y que lleváis trabajando ya unos cuantos años en Castilla-La Mancha. Sí, efectivamente, nuestras organizaciones, las más antiguas, tienen ya más de 55 años. Sí que hay de todos los niveles, hay organizaciones mucho más recientes, mucho más nuevas, pero en total pues llevamos ya muchos años trabajando tanto a nivel estatal como en Castilla-La Mancha, en el caso que nos ocupa. Bueno, pues vamos a hablar un poco de toda esta campaña, educación inclusiva sí, especial también. Todo esto, yo la primera referencia que tengo es hace pues casi 2 meses, una gran manifestación que hay en Valladolid, en un domingo, en la que el titular que llega a las casas a través de los telediarios en esta ocasión es: el gobierno quiere cerrar los centros de educación especial. Y yo digo, pero bueno, ¿y esto de dónde ha salido y tal? Se empieza a viralizar con propuestas de un lado, con propuestas de otra, muchos vídeos, muchos testimonios de personas muy relevantes, y digo, pero vamos a ver, ¿cómo van a cerrar los centros de educación especial? A ver, Daniel, ¿qué es lo que ha pasado? Bien, lo que ha pasado es que efectivamente tenemos que remontarnos a la Convención de la ONU para Personas con Discapacidad. En esta convención, que hace ya más de 10 años que se ratificó por el Estado español, se apuesta por la inclusión de las personas con discapacidad. En este caso concreto que a nosotros nos ocupa es la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Y la inclusión en todos los ámbitos, la inclusión a todos los niveles. Nosotros defendemos la inclusión en materia laboral, defendemos la inclusión en materia de vivienda para las personas con discapacidad intelectual, defendemos la inclusión, como no, para las personas que se encuentran en la educación. Pero la inclusión tiene que hacerse con una serie de garantías, no puede hacerse de cualquier manera, sino que para ello tienen que existir los apoyos necesarios y suficientes para que la persona con discapacidad intelectual, los niños y las niñas con discapacidad intelectual o del desarrollo que están actualmente en el sistema educativo, pues puedan estar en entornos ordinarios con los apoyos necesarios para no fracasar. Bien es cierto que Plena Inclusión tiene 11 centros de educación especial en toda la región y nosotros en ningún caso defendemos que esos centros tienen que desaparecer. Son centros que durante muchos años, muchas décadas ya, han venido haciendo un trabajo excepcional para que las personas con discapacidad pudieran tener una educación adecuada, una educación de calidad, y por lo tanto nosotros apostamos por la transformación de esos centros de educación especial en centros que presten los apoyos necesarios en los centros ordinarios. Por lo tanto, esta polémica es verdad que es muy compleja, que hay 2 sectores claramente diferenciados, pero en ningún caso nosotros defendemos el cierre de los centros de educación especial, sino más bien la transformación de esos centros. Los centros de educación especial no se van a cerrar. Nosotros no defendemos el cierre de los centros de educación especial y creemos que el Gobierno de Castilla-La Mancha tampoco lo defiende.
Es una colaboración ya de muchos años la que venimos teniendo con la Junta de Comunidades, con la Consejería de Educación, y en ningún caso se ha manifestado ese cierre de los centros de educación especial. Sí que vamos por la línea de la transformación. Bueno, algunas referencias de centros de educación especial en nuestra provincia, por ejemplo, el Centro Madre de la Esperanza, de Talavera de la Reina, por ejemplo, el Colegio Carmelitas de aquí de la ciudad de Toledo tiene un aula TEA, que también está funcionando bastante bien. Entonces yo creo que a esta polémica yo creo que hemos llegado un poco, como pasa muchas veces, y en esto hay que tienen un gran protagonismo las redes sociales, entramos en la polémica en todo el momento de eclosión sin tener antecedentes y sin tener contexto, con lo cual, decía un periodista muy famoso, un texto sin un contexto es un pretexto. Entonces hemos cogido, yo creo que bueno, la polémica sin adentrarnos, sin conocimientos previos, y se han producido una serie de posicionamientos que bueno, están un poco cojos, ¿no? Porque no tienen suficiente base. Maribí, tú eres mamá, ya sabemos que eres la mamá de Rafa. Rafa es un niño con síndrome de Down, y tú eres testigo de cómo funciona la inclusión, la educación inclusiva, la educación en un centro normalizado, y vas a ser testigo de cómo funciona la educación en un centro especial. Cuéntanos. Bueno, incluso lo que es la educación temprana ya la tuvo en el Centro de Educación Temprana de Madre de la Esperanza, o sea que en ese ámbito también ya tenemos esa O sea que has experiencia. estado en los dos lados. Sí, lo que pasa es que luego educación temprana son salidas del colegio para llevarle a educación temprana, o sea que tampoco es todo el tiempo, pero yo creo que en parte pues nuestra experiencia es la de ir viendo y buscando lo mejor para tu hijo. Tú quieres que tu hijo se desarrolle lo mejor posible. La ventaja que tienes como madre, como al ser una persona con síndrome de Down, es que ya sabes que tiene ciertas situaciones a las que puedes hacer frente por anticipado, y la desventaja es que ya muchos le pueden tratar con ciertos prejuicios, ¿no? de que a lo mejor no va a ser capaz, y eso también le puede perjudicar, ¿no? Entonces, nosotros desde el pequeñito ha estado en guardería, en el centro en educación infantil. Él ahora mismo va a los Sagrados Corazones de las Madres Agustinas de Talavera, y es socialmente feliz, súper aceptado, súper querido y tal, pero llega un momento en el que tenemos la sensación de que no disponen de los recursos suficientes para poder atender ya unas necesidades de Rafa que queramos o no, es diferente. Eso no quiere decir que no defendemos la desigualdad, pero tenemos que reconocer que él es diferente, tiene una forma diferente de aprender y necesita una forma diferente de enseñarle. Y a lo mejor los centros no reciben los recursos necesarios para que Rafa pueda desarrollarse y pueda tener puedan atender a estas necesidades de él, ¿no? Entonces, pues ya vamos a optar por la educación especial, y lo que sí vemos los padres, que a lo mejor es un poco el origen de esta polémica, es que siempre hay mucha injerencia de la administración, es decir, los padres siempre vamos a buscar lo mejor para nuestro hijo, y según vamos viendo que va avanzando, pues vamos solicitando lo que, además acompañados de muy buenos profesionales, lo que pensamos que es mejor para él. Y sin embargo siempre te topas con que te lo tiene que consentir la administración, y que me parece muy bien que hubiese esa tutela cuando hay discrepancias. Gracias. Pero hay muchas veces que te da miedo que llegue un momento que sea la administración la que decida por ti en vez de tomar tú las decisiones. Una especie de invasión en la autonomía de los padres. Claro, algo Esto así. es algo que también salió en un programa que hicimos hace relativamente poco tiempo sobre enfermedades raras, sobre niños que tenían un diagnóstico de enfermedades raras y decían eso, ¿no? Que cuando hay que matricularlos en un centro de educación especial, la administración decide si va aquí o si va allí. Claro, a mí me parece una cosa, cuando no conoces esa realidad, te parece una cosa un poco insólita. Bueno, pues tendrá que decidir los padres, oye, mira, pues hemos estado en este centro nos gusta, pues que vaya aquí, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar con Lorena, que tú eres, digamos, a ver, protagonista de primera línea, ¿no? Lorena, cuéntanos, ¿tú a qué cole fuiste? Yo a uno de los Navalucillos. ¿Eres de allí, de los Sí. Navalucillos? Ujú.
Entonces yo no recibí educación especial, yo estaba en una clase normal con alumnos normales, pero no sacaba nada, no apoyo en horario lectivo. Entonces era como los rezagados, como se dice ahora. Yo nunca he estado en ningún centro. Y lo que no tenías en el cole, claro, eran esos apoyos que ahora sí que tienen y que serían necesarios más, ¿no? ¿Cursaste hasta qué curso? Hasta cuarto de la ESO. Hasta cuarto de la ESO. Me imagino que al no tener apoyo, pues te ha costado muchísimo más. Muchísimo. Hasta repetir. Luego me metieron como garantía social, que la llaman diversificación, para los que íbamos hablando mal, rezagados. Sí. Entonces ahí es donde me lo saqué la ESO. Sí, pero todo a cuesta de esfuerzo tuyo, esfuerzo de tus padres, imagino, y también de algún compañero que a lo mejor te echaría alguna mano. No, ¿profes tampoco? No, algún profesor por ahí, pero no te creas. Está bien, ¿no? Porque así vemos lo que es la realidad, ¿no? Que muchas veces la dulcificamos demasiado cuando hablamos de la discapacidad. Lorena, conforme ves tú todo esto que estamos hablando, ¿cuál es tu opinión? ¿Educación inclusiva, educación especial? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que en el colegio, porque para que se relacionen con las otras personas que no tienen discapacidad. Pero claro, si no hay medios ni profesores que estén adaptados a esas personas, mal vamos. Claro, tú en algunos momentos te has sentido como señalada, como diferente. Sí, es como el sobrenombre de ya va este chaval fuera los rezagados. Te sientes un poco diferente, sí. ¿no? Daniel, ¿cuáles serían las soluciones pues más eficaces o con quién tendría que contar a la administración en este ámbito, en esta realidad de la que estamos hablando y a lo mejor no lo tiene demasiado en cuenta? Bien, nosotros en primer lugar defendemos que cualquier proceso tiene que hacerse con unas garantías que consideramos que tiene que cumplir 3 puntos básicos. En primer lugar, como decíamos con anterioridad, hay que apostar por prestar los apoyos necesarios en los centros ordinarios para que las personas con discapacidad que estén en esos centros ordinarios puedan recibir una educación de calidad. Para ello, nosotros consideramos que antes de hacer cualquier trasvase de alumnos, es fundamental que se garantice que el alumno no va a estar perdido en un aula, sino que va a tener esos recursos a su disposición. En segundo lugar, nosotros lo que manifestamos es que hay una parte fundamental en todo el sistema educativo, que son los profesores de la educación especial, de los centros de educación especial, que vienen haciendo su trabajo durante muchos años y lo vienen haciendo con mucha eficacia porque son los expertos en esta materia. Por lo tanto, esos profesores son fundamentales. Si hay algún proceso de trasvase de alumnos a los centros de educación ordinaria, hay que contar siempre con esos profesores y posiblemente no sean suficientes. Cuando hablo del profesorado también hablo del personal complementario que está trabajando en los centros de educación especial y que son fundamentales también en todo este engranaje. Y en tercer lugar, habría que tener muy en cuenta a las organizaciones de la discapacidad, en concreto a las organizaciones que tienen centros de educación especial. El centro de educación especial no puede ser un centro que se cierre, sino que tiene que transformarse en un centro de recursos, en un centro de apoyos. Y ese centro de apoyos que ha venido haciendo ese trabajo durante tantos años, tiene que seguir manteniendo a todo ese profesorado para que se desplace a hacer su labor en los centros de educación especial. O sea que hay que aprovechar el talento, aprovechar la experiencia y tener en cuenta la voz de los protagonistas, ya sean los chicos, ya sean los padres. Esto todo es de sentido común. Si lo estáis reivindicando es porque no se hace, ¿no, Maribí? Sí, efectivamente. Ahora mismo no funciona exactamente así, pero realmente yo veo muy complejo a mí la realidad me lleva a pensar, esto ya es una apreciación mía, que creo que es muy complicado implantar, no sé cuántos centros escolares hay en Talavera de la Reina, ¿no? 40, pues implantar 40 centros de educación especial desde donde haya una base y tengan que estar los profesores, me parece a nivel organizativo complicado, ¿no? Entonces tampoco creo que hay que tener ningún problema en que pues se decida, nosotros ya hemos tomado la decisión y hemos solicitado que Rafa vaya a un centro de educación especial, a Madre de la Esperanza, y
y creo que va a estar divinamente. Creo que lo que es la integración social, además, se puede hacer en otros ámbitos distintos del escolar, no solamente existe, y creo que a nivel de eficacia, lo que es una cuestión de eficacia, me resulta más sencillo pienso que es más sencillo este sistema, ¿no? Eso es muy bonito, y a lo mejor en centros, fíjate, yo creo que eso es más fácil de adaptar, por ejemplo, en centros rurales, es muy... y luego además yo creo que hay otra dificultad, que es el tema de los contenidos lectivos de los colegios. O sea, hoy en día es realmente difícil llevar una clase que tiene que alcanzar unos niveles. Además se les exige a los profesores que sus alumnos sean competentes en ciertas cosas y que alcancen ciertos objetivos, y eso les requiere un trabajo duro y difícil, que no siempre es compatible con otra tarea aparte, ¿no? Entonces, siempre la especialización ha sido algo que tampoco es tan negativo, que tampoco creo que se deba ver como algo malo, ¿no? Sino como otra opción que puede ser muy eficaz y muy positiva no para todo el mundo, pues si es que además de verdad que hay unos profesionales buenísimos que te van orientando, y me parece que todo es posible. En el que sí, que sí, podemos hablar de dos sistemas paralelos que se complementan y que trabajan en determinadas sinergias comunes. Desde luego que hay chicos y hay chicas, y yo creo que esos son los profesionales, pero los padres son los primeros que lo saben, que no pueden ir a un centro normalizado, pero que necesitan de esa formación y de esa inclusión, y a nadie se le ocurriría cerrar esos centros para esos chicos, ¿no? Y desde luego que hay otros chicos que sí que pueden optar por la educación inclusiva, o en un momento determinado, de acuerdo a unas circunstancias, como vais a hacer vosotros, optar por la educación especial. Pero que somos demasiados amigos de cerrar puertas y de decir o blanco o negro, somos un poco radicales en este ámbito. Hablabas antes de la adaptación de los programas curriculares. Nos contaba Lorena Pérez de Vargas que, bueno, dentro de su trabajo en plena inclusión, aparte del grupo de liderazgo del que luego nos hablas, en unos días vais a presentar también un trabajo que habéis realizado vosotros de adaptación para lo que se conoce como lectura fácil, ¿no es así, Lorena? Sí. Hemos adaptado el programa electoral de Izquierda Unida a Lectura Fácil. Eso, me imagino que esta coalición Izquierda Unida se ha puesto en contacto con vosotros para que lo hagáis. Claro. ¿Qué es la lectura fácil? Porque tampoco es una cosa que se sabe muy bien. Es un texto que lo ponemos para que lo entienda cualquier persona con discapacidad o cualquier persona en general. Va más destinado a las personas con discapacidad, pero vamos, lo hemos hecho pensando en cualquier persona. De tal manera que es una lectura un poco más comprensiva, Sí. ¿no? Sí, es mucho más con más comprensible. espacio, Sí. Gráficamente se puede ver rápidamente porque son textos con son más textos espacio. cortitos, son párrafos cortitos, son palabras facilísimas, sobre todo tiene mucha ilustración para que se entienda mejor, y además que son palabras comprensibles para todo el mundo. Cuando no entendemos alguna palabra miramos en la RAE o buscamos en Google. También tenemos un apoyo de otro profesional, y muy bien. La experiencia ha sido muy divertida, muy interesante. Bueno, cuéntanos, ¿qué es esto del grupo de liderazgo, Lorena? El grupo de liderazgo nació pues para representar los derechos que tienen las personas con discapacidad, porque no es lo mismo que Daniel hable por una persona con discapacidad que yo hable en nombre de esa persona con discapacidad, o la madre de Rafa. ¿Y cuáles son las funciones, cuáles son las tareas que hacéis? Pues vamos a donde nos llaman para dar charlas de cualquier tipo, de mujer y discapacidad, de la escuela, de la salud. ¿Y cuál es el resultado de estas charlas? ¿Cuáles son las situaciones más comunes que te plantean en esas charlas que dais? ¿Cuáles son las sensaciones que tú tienes cuando das una charla de esta? ¿Tú crees que el mundo de la discapacidad es suficientemente conocido? No. Yo creo que los discapacitados intelectuales estamos en otro sitio que los demás discapacitados. No se nos cuenta, no se nos tiene tanto en cuenta. Porque, por ejemplo, a una persona con síndrome de Down se le nota, pero a una persona discapacitada intelectual, tú ahora mismo si me ves,
Yo, Sí. por ejemplo, no se me nota. Claro, de hecho te lo he preguntado. No sé si he sido así un poco brusca, ¿no? No, estoy acostumbrada a que me lo pregunten. Y te preguntan eso, ¿no? Sí. ¿Y a ti qué te pasa, no? Claro. ¿Y tú qué dices? Pues que soy discapacitada psíquica. Y la gente no lo entiende. No. Y entonces tú se lo explicas, Claro. ¿no? ¿Y cómo lo explicas? Pues que doy lo justo de la inteligencia. Bueno, lo justo A porque ver, te han dicho que das lo justo, Claro, ¿no? porque dice que doy lo justo. Ya, pero bueno, muchas veces poner límites y poner baremos, fíjate, nos ocurren estas cosas. Bueno, son trabajos, está muy bien esta inserción que hemos hecho dentro de lo que nos ha dicho Lorena, porque nos lo decía Maribí, la inclusión no solamente se hace en el ámbito del colegio, a veces como que nos limitamos bastante a diferentes ámbitos, por ejemplo, en plena inclusión y en otros ámbitos, Madre de la Esperanza lo trabajo muy bien, el ocio inclusivo, los discapacitados intelectuales también tienen derecho a pasárselo bien, a divertirse, a ir al cine, a ir a una discoteca, a tomarse una hamburguesa o a irse a la playa, ¿no? Y eso es algo que tampoco la sociedad... Bueno, es algo muy básico y muy evidente, pero muchas veces no reparamos en ello. Cuando hablamos de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, en este caso las personas con discapacidad intelectual, pues muchas veces atendemos a necesidades que parecen muy imperiosas, como evidentemente lo son, como es la educación, como es el empleo, como es el derecho a una vivienda, a una autonomía personal, y sin embargo dejamos de lado algo que nosotros en nuestro día a día, de una manera cotidiana y sin darnos cuenta, realizamos a diario o los fines de semana o todas las semanas, y es aquellos apartados para nosotros mismos, aquellos apartados para poder también disfrutar un poco, para tener un ocio y un ocio dentro de la comunidad, un ocio normalizado. Esto es evidente que con todos los años que llevamos, donde ha habido una crisis también brutal, pues se ha intentado garantizar una serie de cuestiones y sin embargo se ha dejado de lado todos los temas de ocio porque parece que no son tan necesarios, pero alguien en su vida normal renuncia al ocio, por muy básico que sea, pues evidentemente siempre tenemos esos pequeños momentos o esos pequeños placeres de la vida, ¿no? Y por lo tanto también las personas con discapacidad tienen un derecho al ocio, y tienen un derecho al ocio, pero de una manera en la que puedan decidir, en la que puedan decir esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer. Y el ocio es muy variado y por lo tanto cuando se hacen programas de ocio no puede ser que, bueno, obliguemos a las personas pues a ir al cine, obliguemos a las personas a jugar al tenis, obliguemos a las personas a hacer una determinada actividad, sino que cada uno también tiene que tener la posibilidad de decidir y de elegir. Yo creo que la clave nos la ha dado Lorena. Ahora, mientras hablaba Daniel, Lorena y Maribí intercambiaban ahí un gesto de apreciación. La clave nos la ha dado Lorena. Dice, es que no es lo mismo que venga Daniel a hablar de los discapacitados, que venga Maribí a hablar como madre discapacitado, a que ellos tomen la palabra. ¿Cuántas veces les hemos tomado la palabra, hemos hablado por ellos, hemos decidido por ellos, hemos pensado por ellos, ¿no? Yo creo que eso es un paso más que tiene que dar la sociedad, ¿no? Maribí. Sí, yo por lo que veo en Talavera, en Down Talavera y en Madre de la Esperanza, pues es verdad que a medida que los chicos crecen, pues se les, como cualquier otro chaval, pues van tomando sus decisiones, ¿no? Hay un momento en que los padres, pues cuando son pequeños, decidimos nosotros, y a medida que van creciendo, pues ellos saben muy bien lo que quieren. Es cierto que yo tampoco soy de las que, ni con Rafa ni con sus hermanas mayores, no es porque lo quiera, lo voy a hacer. Eso también, que hoy en día es como, si lo quieres, ya está. Bueno, eso está dentro de cada casa, dentro de cada familia Sí. hay unas normas y hay unos criterios, ¿no? Sí, que pero... me imagino que habrás aplicado igual para tus hijas que para Rafa, ¿no? Sí, efectivamente, en eso no ha habido diferenciación, pero sí que ha habido, me acuerdo cuando Rafa nació y como que no te preocupes, una frase que a mí me llamaba mucho la atención era, no te preocupes que lo que él quiera lo va a hacer. Y a mí me sonaba sinceramente un poco falso eso, porque yo creo que eso no es cierto, pero no por Rafa, sino incluso con sus hermanas. O sea, lo hemos hablado en casa. Yo se lo decía, es que vosotras lo que queráis hacer no lo vais a hacer, muchas veces porque no podáis y muchas veces porque no debáis hacerlo, ¿no? Entonces, creo que a veces se utiliza mal el yo quiero. A mí es algo que me lo planteo mucho, ¿no? Creo que es una cuestión más de
de ver lo que es bueno para mí, pero bueno, está claro que en el tema del ocio, pues en la medida que se pueda, Sí, pues... pero yo creo que entra todo dentro de ese concepto que tenemos de la dulcificación de la discapacidad, ¿no? De esos mensajes que llegan, bueno, por ejemplo, tenemos ahora muy reciente la peli de Campeones, ¿no? El mensaje de Jesús Vidal en los Goya, que a todo el mundo nos impactó, nos emocionó, y claro, pensamos que la discapacidad es eso, ¿no? Que pues éxitos como los de esta película, éxitos o lo que creemos que es un éxito, en Jesús Vidal seguro que ha tenido muchos tropezones, seguro que se ha tenido que volver a levantar muchas veces y claro, muchas veces la sociedad se queda como en lo más dulce. Lorena, ¿cuántas veces te has caído y te has vuelto a levantar? Muchas, muchas. Y has estado sola. Gracias a Dios he tenido mi familia, pero tus padres. El resto de la sociedad no se daban cuenta. Eras la rezagada, ¿no? Claro, éramos los raros. Sí, que ahora estamos en un momento en que parece que miramos con otros ojos la discapacidad, pero bueno, luego el día a día es muchísimo más complicado, ¿no? Sí. ¿Te gustó Campeones? Sí. ¿Te viste de alguna manera, viste una realidad, viste el día a día de vosotros? Sí. ¿Y ¿Y tú crees que la sociedad ha asumido bien el mensaje o se ha quedado solamente con lo dulce? Yo creo que se ha quedado con más lo dulce, no se dan cuenta del trabajo que cuesta hacer cualquier cosa. Si a ti te cuesta trabajo, a mí me cuesta el doble hacerlo. Pero lo puedes conseguir. Y yo creo que también ese mensaje que decía Mariví, también es necesario ponerlo sobre la mesa. No todos con capacidad o con discapacidad podemos hacer todo. O sea, toda persona tiene sus limitaciones, ¿no? El de si tú quieres, puedes, no siempre es así, ¿verdad, Mariví? Yo siempre lo he visto así. Ahora, no quiero decir con eso que no haya que intentar todo lo que a ti te haga crecer, ¿no? Y de hecho en casa pues es una máxima de nuestra educación, de nuestra forma de educar a nuestros hijos, ¿no? Entonces pues si hay que ir a baile, se va a baile, si hay que ir a atletismo, o sea que luego es lo que decíamos antes hoy, gracias a Dios hoy no te dicen no puedes venir a baile porque tienes síndrome de Down, al contrario, no puedes apuntarte a atletismo, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que sí se han mejorado, creo yo, porque yo no me he encontrado nunca con un no, siempre se ha intentado todo. Luego ya, pues en función de si se le da mejor esto, se le da mejor lo otro, pues... y bueno, y si alguna vez me he encontrado con un no, la verdad es que no le he hecho caso, hemos tirado para otro lado. También puede ser, que yo soy muy Lorena, así. ¿te has encontrado con muchos nos en tu vida? Sí. Sí, no me podía sacar la ESO, porque claro, como no valía para estudiar, pues no iba a sacármelo. Pero al final dije que por mis narices me la sacaba y me la saqué. Van a contracorriente, Daniel. Bueno, es evidente que en la sociedad hay muchas dificultades, pero tampoco la sociedad está evolucionando y si miramos la vista atrás se han hecho muchas cosas, se han conseguido muchas cosas, se han conseguido muchos logros, pero bien es cierto lo que dicen Lorena y Mariví, hay muchas dificultades y muchas limitaciones y muchas veces no se entiende bien por parte de la sociedad determinados conceptos, determinadas cuestiones. La película de Campeones ha venido a hacer un trabajo excelente porque de alguna manera ha acercado la realidad de la discapacidad a gente que en su ámbito, que en su familia, que en su entorno no tiene la oportunidad de conocerla y por lo tanto sí que ha acercado esa realidad que está ahí, esas dificultades que están ahí y también de alguna manera ha hecho una llamada de atención a la sociedad para la comprensión, para decir tenemos estas necesidades, tenemos estas dificultades y esto es lo que queremos para nuestras vidas. Un ejemplo es Lorena, cuando habla de que ella bueno, pues, puede estar trabajando, puede estar decidiendo, quiere decidir qué es lo que quiere hacer con su vida y por lo tanto las personas con discapacidad tienen ese derecho a la elección. Evidentemente, como todo el mundo, cuando eres niño pues no puedes decidir por ti mismo, pero cuando eres mayor y tienes unos deseos, pues también tienes derecho a poder cumplir tus metas. Bebe agua, que no quiero sostener aquí. Gracias. Bueno, yo creo que hemos hecho una variación del tema que nos centraba, pero una variación necesaria porque yo creo que ha sido Mariví la que ha dado el pie. La inclusión, la normalización no solamente está en el ámbito educativo, está en el ámbito social, está en el ámbito laboral.
del ámbito laboral habría mucho que hablar, porque sí que es verdad, hace así, Lorena, como diciendo, si yo te contara, ¿verdad, hija? Porque claro, sí, luego las empresas apoyan la discapacidad, pero en actos, en fotos, pero lo que tienen que hacer es contratar a gente con discapacidad en igualdad de condiciones al resto de trabajadores. Tú además, ¿es la primera experiencia laboral que has tenido en plena inclusión o has podido trabajar en otras empresas? No, no he O sea, a tenido ti la oportunidad. experiencia, la oportunidad de trabajar Sí. te la ha dado una entidad que trabaja con la discapacidad. Estás contenta, pero también te hubiera gustado a lo mejor trabajar en otros ámbitos, ¿no? Pues sí, pero como no dan la oportunidad, pues... Claro. No, pues por eso te estoy diciendo, ¿no? Que hay como dos realidades, ¿no? Y en ocasiones son tan paralelas que nunca se cruzan. Pero sí que me gustaría destacar algo que hacíamos en el vídeo. Por ejemplo, Escuelas Católicas escolariza cerca de 10.000 alumnos en unidades específicas de educación especial y a más de 35.000 alumnos de educación especial en centros ordinarios. Son casi 45.000 alumnos. Si lo comparamos con la proporción dentro del ámbito educativo español de la escuela concertada con la escuela pública, digamos que si fuera esto por cuotas, se pasaría de la cuota. No le corresponderían, todo esto lo digo entre comillas, tantos alumnos como tiene. En el caso de tu hijo va a un colegio religioso, a las Madres Agustinas, ¿no? Sí. Claro, si no tienen más apoyos, como denunciabas al principio, es porque el colegio con sus propios fondos no da más de sí y porque esto es un servicio que tendría que dar la educación la administración pública, ¿no? Yo ahí ya no tengo datos, no tengo la información necesaria, pero por lo que tengo entendido algo así es. Entonces realmente optamos por un colegio religioso, además claramente porque una persona con síndrome de Down, hoy en día pues sabemos que algunas, y además que ha habido polémicas muy recientes en las que sabemos que se pone en tela de juicio su existencia, ¿no? Ya no solo antes de nacer, sino incluso ya después de nacer. Entonces, yo lo que me parecía fundamental es que fuese aceptado como es, y eso lo tenemos garantizado al 100% en un colegio católico, ¿no? Y eso ya creo que es el 90% de su crecimiento personal. El que te acepten como eres, el que no pongan en tela de juicio tu estar, él está ahí. Luego ya habrá muchas cosas que se pueden hacer, pero esa para nosotros era el principio básico, desde donde había que construir. ¿Hay más niños con necesidades educativas especiales en este colegio? Sí. Además hay 4 niños con síndrome de Down en el colegio y todos muy queridos y muy bien, sí. Esta es una situación que se repite mucho en los colegios religiosos, ¿verdad, Daniel? El hecho de que haya personas con discapacidad en los colegios, sí, evidentemente. Nosotros en los centros de educación especial que aglutinamos dentro de la región, que son actualmente el 50% de los centros de educación especial que hay en toda la región, pues sí que es verdad que hay centros con un contenido religioso y que, bueno, pues es una elección de las familias, es una elección de los padres, como en cualquier centro de educación ordinaria, el elegir si vas a un concertado o vas a un centro público, si tu hijo quieres que vaya a un centro religioso concertado o no religioso, un centro. Y entonces, bueno, pues nosotros evidentemente dentro de la federación hemos trabajado mucho en este ámbito con los centros religiosos y es un pilar fundamental de la educación especial, el centro de educación concertada religiosa. Sí, estamos hablando otra vez de la autonomía de los padres, de decidir. Tú fuiste a un colegio público, ¿no, Lorena? Sí. Porque en Lorena Balucillo me imagino que solamente había un centro. ¿Tú crees que si en ese momento en el que tú empiezas tu educación hubieras tenido un profesor de apoyo? Tengo aquí algunas de las especialistas en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, especialistas también en personal de apoyo. ¿Tú crees que tu periplo escolar hubiera sido, tus años de la infancia hubieran sido un poquito más positivos? Yo creo que sí, si hubiéramos tenido los apoyos necesarios hubiera sido de otra manera. Tú hubieras ido a tu ritmo, claro. A tu ritmo con el Claro, hubiera ido a mi ritmo, pero sin tener que irme con mis compañeros. ¿Tú tienes un buen recuerdo del cole? No.
No. Y cuando pasaste a diversidad, me imagino que menos todavía. Sí. ¿Cuándo empiezas a tener buenos recuerdos de tus años? ¿Ya empiezas en la juventud? ¿Cuándo empiezas a desarrollar tu...? Cuando dejé de ir al cole. ¿Y entonces qué haces? Una vez que dejas de ir al cole, te sacas tu título, Sí, y ya empecé a hacer cursos del paro. pero ahí también tampoco vas con una Pero es que especificidad. yo todavía no sabía que era discapacitada hasta el 2012 que lo descubrieron. Todo me imagino que por insistencia de tus padres. Y por mí, porque yo decía que yo no iba a estar en mi casa encerrada. Y también mucha insistencia de mis padres. Y también el empeño que puse yo, porque mis padres pueden decir lo que quieran, si yo no quiero hacerlo. Ya. Y entonces en el 2012 ya te sometes, me imagino, a unos estudios, Sí. a una serie de exámenes, de pruebas y ya te dan ese diagnóstico, ¿no? Claro. ¿Y cómo lo asumes? Al principio muy mal, no lo asumía. Yo pensaba que las personas con discapacidad eran personas con síndrome de Down. Entonces yo no me consideraba. Me costó mucho asumirlo. Y a tus padres me imagino que Sí. también. ¿Tienes más hermanos? Sí, otra más pequeña. Y una vez que empezáis ese proceso de asimilación, de que, bueno, en realidad yo no es que sea, es que sea rezagada, sino que es que realmente tengo una limitación marcada en mi cerebro, ¿cómo cambia tu relación con tus padres, con tus amigos, con la sociedad en general? Un cambio radical, porque yo ya me admitía como era. Antes no se podía hablar conmigo. Antes estaba la que saltaba con todo el mundo. Ahora ya en cambio dicen mis padres que se puede hablar conmigo. Antes no se podía. O sea, en el 2012, ¿cuántos años tenías en el 2012? Pues 25. O sea, que te pilla toda la preadolescencia, la adolescencia, parte de la juventud, en ese estado ya de por sí de rebeldía, de interpelación, pero tú querías saber qué era lo que te pasaba, Claro. o quién eras, mejor dicho, ¿no? Sí. Y todo eso lo has superado. Gracias a Dios, sí. Y aquí estás, Sí. trabajando. ¿Qué tal trabaja, Daniel? Pues estupendamente, porque la verdad es que en el grupo de trabajo... Esto, en el obviamente que- la preguntaba con toda la ironía, que nadie se piense que yo estoy aquí. No, pero hay que reconocerlo. Ya ves. En el grupo de trabajo en el que participa se llama Entorno Fácil y en la adaptación de textos a lectura fácil están haciendo unos trabajos maravillosos. Antes he hablado de la adaptación a lectura fácil del programa electoral de Izquierda Unida. ¿Esta es la Nosotros, única formación política que os lo ha pedido? Sí. de momento sí. Está bien puesto, el de momento. De momento Ya, a sí. lo mejor ahora lo ven. Sí, entonces, bueno, nosotros nos hemos ofrecido a todos los partidos políticos para ponerlo a su disposición, porque también a raíz del año pasado, cuando se modifica la ley Sí. orgánica del régimen electoral general y las personas con discapacidad vuelven a tener ese derecho, El derecho al voto. pues por lo tanto también era un momento idóneo y oportuno para poder acercar a todas esas personas que ahora por primera vez van a poder votar en unas elecciones, que pudieran saber qué es lo que quieren elegir y qué es lo que dicen los distintos programas de partidos políticos. Por lo tanto, a la hora de adaptarlo a lectura fácil tienen una mayor facilidad de comprensión lectora y pueden elegir su voto conscientemente sin que nadie les influya ni les diga qué es lo que tienen que hacer o qué deben votar. Por lo tanto, esa era una reivindicación y un derecho que evidentemente las personas con discapacidad intelectual debían tener, igual que todo el mundo, y es un derecho que podemos satisfacer en esta ocasión por primera vez. La adaptación a lectura fácil, como antes indicaba Lorena, no es solo una adaptación que le venga bien a las personas con discapacidad intelectual, sino que este tipo de trabajos lo ponemos a disposición de la sociedad en general. Sí, claro. Personas mayores que tienen algún tipo de dificultad de comprensión lectora, inmigrantes, personas que se han incorporado tarde a la lectura por la situación de analfabetismo. Entonces lo ponemos a disposición de todo el mundo y todo el mundo puede aprovechar este tipo de trabajos que Lorena y otros compañeros realizan en la Federación. ¿Cuántos sois en el grupo, Lorena? ¿En el grupo de trabajo? 2 y la persona de apoyo. 2 y la persona de apoyo, que está arriba, por cierto, que también ha Sí. venido hoy con nosotros. Y bueno, pues, ¿tú has votado alguna vez? Sí. Sí, ya has votado alguna vez. Esto es un ámbito también muy desconocido, ¿verdad, Mariví? Bueno, Rafa todavía no tiene edad de votar. Nada. No, pero cuando hablábamos antes de pensar por ellos, decidir por ellos, pues hay mucha gente que se plantea que por qué van a votar, ¿no? O que si votan, votarán lo que su padre y su madre o su hermana mayor diga, ¿no? Eso
Pues por esa regla de 3 debería ser del Atleti o del Madrid y él es del Barça a veces, o sea que yo creo que podrá opinar, vamos, que además sobre todo teniendo recursos, si todos los partidos toman esta buena decisión de pasar sus programas a lectura fácil, ellos podrán decidir más fácilmente y así no achacarán a sus padres que les influyan en el voto. Creo que medios hay, recursos hay que ponerlos y la sociedad, yo creo que hablabas antes de campeones y yo creo que lo que no nos hemos fijado mucho es en la transformación del protagonista, del entrenador. De ¿no? Javier Gutiérrez. Eso es. Yo creo que la sociedad tiene que vivir esa transformación. Yo creo que hay dos formas de ver esta peli, como dos formas de ver la realidad cuando se habla de discapacidad. Verla desde el punto de vista de las personas con discapacidad o verla desde el punto de vista de las personas que vemos a las personas con discapacidad. Y yo creo que los que tenemos que cambiar somos los que se supone, yo siempre digo lo mismo, que no tenemos una discapacidad. Las personas con discapacidad son abiertas, honestas, sinceras, van con la verdad por delante. A mí me ha dejado Lorena un poco así cortada, dice, no, yo tengo una discapacidad intelectual, pues sí, y somos nosotros quizás los que tenemos que cambiar nuestro chip. Yo por lo menos lo veo así, no sé si vosotros coincidís. Evidentemente hay un trabajo que hacer muy importante de cara a la sociedad. La sociedad, a la hora de aceptar la diversidad, pues ya vemos muchas veces en los medios de comunicación todos los días que a veces somos reacios a aceptar al que es diferente. Pero no en el ámbito solo de la discapacidad, en todos los ámbitos ocurre, ¿no? Con la inmigración nos pasa igual, Por con ejemplo, otras culturas nos pasa igual. Efectivamente, entonces sí que hay un trabajo de campo que hacer con la sociedad que evidentemente, como señalábamos con anterioridad, hemos avanzado, faltaría más que con el paso del tiempo pues pudiéramos volver atrás, pero sí que hay un trabajo importante que hacer a la hora de aceptar. Indicabas antes el ámbito laboral. El ámbito laboral es un reto importantísimo. Si atendemos a las cifras de paro de las personas con discapacidad es muy superior a las personas que no tienen discapacidad. ¿Y si son mujeres más? Sí, si son mujeres más, pero si atendemos a las cifras de paro de las personas con discapacidad intelectual, pues nos sorprenderíamos aún más. Por lo tanto, la empresa también tiene que hacer un trabajo de aceptación, porque muchas veces no confiamos en las capacidades de las personas y todos tenemos capacidades y discapacidades. En el ámbito normal hay algunas personas que somos capaces de hacer unas cosas de manera correcta o bien y otras cosas, sin embargo, no somos hábiles para poder hacerlas. Las personas con discapacidad también tienen una serie de capacidades y las pueden poner a disposición de toda la sociedad. Bueno, pues yo creo que ha sido un buen final. Empezábamos hablando de la educación, planteábamos esa polémica, pero yo creo que al final, con el giro que ha dado a través de la conversación, hemos empezado a hablar de el mundo de la discapacidad y sobre todo de la sociedad, ¿no? Cómo tiene que acercarse a estas personas y estas personas a la sociedad. O sea, que es que en el fondo todo es mucho más normal de lo que queremos hacer. Mariby, muchísimas gracias por venir. Dale recuerdos a Rafa, dile que la próxima vez tendrá que venir él. Uy, encantado. Sí, ya Ahora sabemos. no sé cómo quedará esto, pero él encantado. Lorena, que tengas mucho éxito. Muchas gracias. Y que, bueno, pues sigas mostrándote tal y como eres. Gracias. Que yo creo que eres todo un ejemplo para las personas con discapacidad y para las que se supone que no tenemos discapacidad. Y Daniel, muchísimas gracias por este trabajo que realizáis en Plena Inclusión. Desde luego que nos quedan muchos temas abiertos, el de la inclusión laboral es uno de ellos, pero bueno, era un primer paso. Y Muchísimas yo creo gracias. que hemos acertado. Gracias. Nosotros volvemos la semana que viene. Buenas noches.